Trabajé para una de las iglesias más importantes del mundo. Transcripción recuperada de un autor desconocido. Si estás escuchando esto, significa que el archivo logró salir. No sé cuánto tiempo permanecerá disponible. Tampoco sé si seguiré con vida cuando esto salga a la luz. Lo único que sé es que durante 7 años trabajé para una de las instituciones religiosas más poderosas del planeta. Y todo lo que yo creía sobre el bien, el mal, Dios y los demonios quedó destruido. Mi nombre no importa. Por seguridad, lo omitiré. Solo diré que fui contratado como investigador para un departamento cuya existencia jamás ha sido reconocida públicamente u oficialmente. Ese departamento no existe oficialmente. Su trabajo consiste en estudiar fenómenos que ninguna ciencia ha logrado explicar. Durante años pensé que mi labor era analizar fraudes, milagros falsos, objetos manipulados, supuestamente posesiones demoníacas. Cosas así. La mayoría de los casos tenían explicaciones racionales, pero no todos. Hay expedientes que jamás deberían ser abiertos, lugares que jamás deberían haber sido visitados. Por desgracia, tuve que conocer ambos. Todo comenzó con una llamada que llegó en la madrugada, una madrugada de noviembre. Me ordenaron viajar inmediatamente, sin preguntas, sin explicaciones. ¿Destino? Una pequeña iglesia, ubicada en alguna región montañosa, cuyo nombre no mencionaré. Cuando llegué, encontré un lugar rodeado por personal armado. No eran policías, mucho menos militares. Personas que trabajaban para la misma organización que yo. Todos parecían aterrados, y eso me preocupó realmente, porque aquellos hombres estaban acostumbrados a enfrentar situaciones imposibles. Pero la iglesia era antigua, muy antigua. Había sido construido sobre una estructura todavía más vieja. Según los registros, llevaba más de 500 años cerrada al público. Jamás entendí por qué. Hasta aquella maldita noche. Uno de los sacerdotes me condujo al sótano. Recuerdo perfectamente sus palabras. No importa lo que escuches, no respondas. No importa quién te llame, no respondas. Pensé que era una advertencia ritual, una superstición, pero estaba tan equivocado. Completamente equivocado. El sótano terminaba en una enorme puerta de piedra. La puerta estaba cubierta por símbolos extraños. No eran latinos, tampoco hebreos. No pertenecían a ninguna religión, ningún idioma conocido. Había cientos de ellos, grabados, uno sobre otro, como si varias generaciones hubieran intentado reforzar algo o mantener algo encerrado. Cuando la puerta se abrió, sentí que la temperatura descendía de golpe, y entonces escuché el sonido. Un llanto muy lejano. La cámara, que llevaba el registro de todo, la he visto cientos de veces.
y aún hoy me provoca pesadilla. Al otro lado de la puerta existía una escalera. Descendía mucho más profundo de lo que debería permitir la estructura de la iglesia. Bajamos durante casi 20 minutos. Eso era algo imposible. La iglesia no era tan grande, pero las escaleras seguían descendiendo y el llanto se volvía cada vez más fuerte, más cercano. Finalmente, llegamos al final. Ahí descubrí la razón por la que aquella iglesia había permanecido cerrada durante siglos. Había una habitación circular, gigantesca. En el centro se encontraba una jaula de hierro, enrejecido, tan grande como una casa, y adentro había algo. Al principio pensé que era una persona, después un cadáver. Qué equivocado estaba. Finalmente comprendí que no era ninguna de esas dos cosas. La figura permaneció inmóvil, demasiado inmóvil. Su piel era gris, los brazos absurdamente largos, el rostro oculto entre las rodillas. Parecía estar dormida o esperando. Entonces ocurrió algo. La criatura se levantó lentamente. Abrió los ojos. Todavía recuerdo esos ojos. ¿Por qué? ¿Por qué rayos no tenían pupilas? No tenían iris. Eran completamente negros, como agujeros. Cuando me observó, sonrió. Uno de los sacerdotes comenzó a rezar. Otro hizo exactamente lo mismo. Pero la criatura no reaccionó. Solo siguió observándome, como si me reconociera, como si supiera quién era yo. Entonces habló. Dijo mi nombre. Dijo mi nombre completo. Cuando la criatura pronunció mi nombre, sentí algo que jamás había experimentado. No fue miedo, al menos no al principio. Fue una sensación extraña, como si una parte de mí la reconociera, como si la hubiera escuchado, aquella voz, mucho antes de que llegara a ese lugar. Los sacerdotes continuaban rezando. Sus voces temblaban. No podía escucharlo claramente. Aquellos hombres no estaban realizando un ritual. Estaban aterrados. La criatura mantuvo su mirada fija en mí. Después sonrió. Sonrió un poco más y volvió a hablar. Has pasado mucho tiempo buscándome. Uno de los sacerdotes gritó. Inmediatamente me tomaron el brazo. Me obligaron a retroceder. La puerta de hierro volvió a cerrarse. Y el sonido de aquel cerrojo resonó por toda la cámara subterránea. Sin embargo, antes de que la puerta terminara de cerrarse, escuché un susurro. Tan bajo que apenas fue audible. Nos vemos esta noche. Durante el ascenso, nadie habló. Nadie. Ni siquiera cuando regresamos a la superficie. Aquello me resultó extraño. En investigaciones anteriores,
Siempre existían protocolos, informes, explicaciones, reuniones. Pero aquella vez fue diferente. Esta vez no fue así. Todos, absolutamente todos evitaban mirarme, como si hubiera ocurrido algo malo, algo que yo todavía no entendía. Finalmente encontré al sacerdote que dirigía la operación. Era un hombre anciano. No debía tener más de 70 años. Su rostro parecía agotado. Le pregunté qué era la criatura. Nunca olvidaré su respuesta, porque no respondió lo que yo esperaba. Porque no me dijo, es un demonio, es una entidad. Ni siquiera dijo, no lo sabemos. Lo que dijo fue mucho peor. Llevamos 400 años intentando responder esa misma pregunta. Aquella noche me alojaron en una habitación dentro de un complejo. Las ventanas tenían barrotes. Las puertas poseían cerraduras reforzadas. Parecía una prisión, más que una residencia. No entendía por qué, hasta que me dormí. Entonces, lo soñé. En el sueño estaba nuevamente frente a la jaula, pero ahora completamente solo. La habitación subterránea era mucho más oscura. Las velas se encontraban apagadas. La criatura no estaba encerrada. La jaula permanecía abierta. Recuerdo que intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. Y una voz susurró junto a mi oído: por fin, puedo verte bien. Desperté de golpe, empapado en sudor. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que me dolía el pecho. Miré el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. Y entonces escuché algo. 3 golpes. Provenían de la puerta. Permanecí inmóvil, esperando, pensando que quizá era un guardia de seguridad, un sacerdote, cualquiera que estuviera ahí. Entonces, escuché una voz, la misma voz del sueño, la misma voz de la cámara subterránea. Sé que estás despierto. Sentí toda la sangre abandonar mi cuerpo, porque aquella voz estaba al otro lado de la puerta. Eso era imposible. La criatura seguía encerrada, kilómetros bajo la iglesia. ¿Verdad? No respondí. Los golpes continuaron lento, pacientes, como si quien estuviera afuera supiera perfectamente que yo estaba escuchando. Después de varios minutos, cesaron y el silencio regresó, pero no logré volver a dormir. No esa noche, ni muchas noches después. A la mañana siguiente solicité el acceso a los archivos históricos. Entonces fue cuando descubrí algo inquietante. La criatura parecía mencionada en los documentos, que se remontaban al siglo XV, siempre bajo nombres distintos: el durmiente, el prisionero, la voz o el observador. Pero todas las descripciones coincidían. Una entidad encerrada bajo templos religiosos, capaz de conocer información imposible, capaz de aparecer en sueños, capaz
y hablar con personas que jamás había visto. Y lo más extraño, nunca, nunca intentaba escapar. Eso era lo que más confundía a los investigadores, si realmente era una entidad maligna. ¿Por qué permanecer encerrado durante siglos? ¿Por qué esperar? ¿Por qué simplemente hablar? Encontré las respuestas en un documento fechado en 1972, un informe escrito por un monje. La tinta estaba deteriorada. Algunas palabras eran ilegibles, pero una frase permanecía clara. La prisión no fue construida para mantenerla dentro, fue construida para mantenernos alejados de ella. Cuando leí aquello, sentí un escalofrío, porque aquello significaba que todos habíamos interpretado la situación al revés. La jaula no protegía al mundo, protegía a la gente que estaba por acercarse demasiado, y aún no sabía por qué. Esa misma tarde encontré una sección de archivo restringido, acceso nivel máximo, casos relacionados con personas expuestas a la entidad. Había fotografías, decenas de ellas, luego cientos, después miles. Todas mostraban a individuos desaparecidos, sacerdotes, investigadores, guardias, académicos. Algunos habían desaparecido semanas después del contacto, otros años más tarde, pero todos tenían algo en común. Antes de desaparecer, afirmaban ver a la criatura en sueños y escuchaban hablar. Lo más perturbador vino después. Las últimas fotografías, las más recientes, mostraban a personas sonriendo frente a la cámara. Sonrisas exageradas, antinaturales, como si intentaran imitar emociones humanas, sin comprenderlas del todo. Debajo de cada imagen aparecía la misma nota. Escucha la voz constantemente, habla sola, asegura que viene por ella, desaparecida. Y encontré una fotografía que no debería de haber estado ahí. Una fotografía apenas tomada 3 días antes. Una fotografía mía. Me quedé observando la fotografía durante varios segundos. No podía apartar la vista de ella, porque estaba seguro de algo. Yo jamás había posado para esa imagen. La fotografía mostraba mi rostro perfectamente iluminado, mirando directamente a la cámara, sonriendo, pero no recordaba haber estado ahí. Lo más perturbador era la fecha. Había sido tomada 3 días antes de mi llegada. 3 días antes de que recibiera la llamada. 3 días antes de que supiera que aquel lugar existía. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error, alguna clase de manipulación. Pero en el fondo sabía que no era así, porque aquella sonrisa era exactamente igual a las sonrisas de las otras fotografías. Seguí revisando los documentos y encontré algo aún peor. Una carpeta marcada como Sujeto 77A. Cuando abrí, encontré mi expediente completo. No mi expediente laboral, mi vida entera, todo. Mi nacimiento, mi escuela, mis relaciones, mis enfermedades, mis viajes, todo. Absolutamente todo estaba registrado. Pero lo verdaderamente aterrador apareció en las últimas páginas. Había eventos que todavía no habían ocurrido, fechas futuras,
meses enteros de mi vida, escritos como si alguien ya los hubiera presenciado. Al principio pensé que eran predicciones, después descubrí que no, parecían recuerdos. Cerré la carpeta inmediatamente. Sentía náuseas, necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde las obtendría, bajo la iglesia, junto a la jaula. Aquella noche regresé solo. No tenía autorización. No me importaba. Tomé una linterna. Robé una llave de acceso y descendí por las escaleras. Mientras bajaba, el aire se volvía más frío, más pesado. Era como caminar hacia el fondo de un océano invisible. Todo mi cuerpo me decía que regresara, pero aún así continué. Peldaño tras peldaño, hasta llegar nuevamente a la cámara. Una habitación vacía. No había sacerdotes, no había guardia, solo la jaula. Y aquello que permanecía ahí adentro, esperándome. La criatura estaba sentada, exactamente igual a la primera vez. La cabeza inclinada, los brazos rodeando sus piernas, inmóvil, hasta que me acerqué. Entonces se levantó y lentamente me miró y sonrió, como si hubiera sabido que iba a regresar. Sabía que vendrías. Su voz tranquila, casi amable, eso la hacía aún más aterradora. ¿Qué eres?, pregunté. La criatura pareció pensar durante unos segundos. Después respondió: llevo mucho tiempo intentando responder esa misma pregunta. Sentí un escalofrío. Aquella respuesta sonaba sincera. Eso me aterró aún más. Cualquier amenaza, cualquier cosa que me hubiera pasado anteriormente no significaba nada. Porque incluso ella desconocía su propia naturaleza. ¿Por qué desapareces, gente?, pregunté, un poco alterado. La sonrisa desapareció lentamente. Por primera vez parecía triste. No desaparecen. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el silencio. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? La criatura inclinó la cabeza y respondió algo que jamás he logrado olvidar. Me recuerda. No entendí. Y él pareció darse cuenta, porque continuó hablando. Las personas creen que los recuerdos son algo que poseen, pero están equivocadas. Los recuerdos también pueden poseer personas. No comprendía lo que decía. Entonces, la criatura señaló su propia cabeza. Cada vez que alguien me recuerda, deja una parte de mí en él, muy pequeña, casi imprescindible, pero crece y crece, hasta que ya no quede espacio para nada más. Mi corazón comenzó a acelerarse, porque recordé algo: los expedientes, las víctimas, las desapariciones. ¿Qué sucede cuando ocupa todo?, pregunté. La criatura sonrió nuevamente y respondió: entonces, regresan conmigo. En ese instante,
escuché algo detrás de mí, pasos lentos, atrasados, exactamente igual que en mi sueño. Giré rápidamente y sentí que mis piernas dejaban de responder, porque no estaba solo. Habían personas observándome desde la oscuridad, docenas, quizás cientos, inmóviles, silenciosas. La luz de mi linterna apenas lograba alcanzarlas, pero pude distinguir sus rostros y reconocí varios. Los había visto en las fotografías de los archivos. Las víctimas desaparecidas. Todos estaban ahí. Todos, observándome. Ninguno parecía muerto, pero tampoco vivos. Sus ojos parecían vacíos, sus expresiones inmóviles. Todos sonrían. Entonces, retrocedí varios pasos. La criatura continuaba dentro de la jaula, sin moverse, sin intentar acercarse, solo observando. Ellos quisieron conocer la verdad, dijo. ¿Y la encontraron? Las figuras comenzaron a avanzar lentamente. No corrían, no hablaban, simplemente caminaban hacia mí, como si supieran que tarde o temprano me alcanzarían. Corrí, subí las escaleras tan rápido como pude. No miré atrás. No quería saber si me seguían. No quería saber si aquello era real. Solo quería salir de ese maldito lugar. Cuando finalmente alcancé la superficie encontré algo extraño. Todo el complejo estaba desierto, completamente desierto. Los vehículos habían desaparecido. Los guardias habían desaparecido. Los sacerdotes también habían desaparecido. Era como si nunca nadie hubiera estado ahí. Entonces vi la fecha. Un calendario colgado en una pared. Lo observé durante varios segundos, incapaz de comprender lo que estaba viendo, porque según aquel calendario, habían pasado 9 meses. 9 meses. Para mí tan solo habían transcurrido unas pocas horas, y en ese momento fue cuando comprendí algo horrible, algo mucho peor que la criatura, mucho peor que las desapariciones. Quizá el verdadero problema nunca fue que lo estaban encerrando bajo la iglesia. Quizá el verdadero problema nunca fue lo que estaba encerrado bajo la iglesia. Quizá el verdadero problema era lo que ocurría cuando alguien comenzaba a recordarlo. Yo ya no podía dejar de pensar en él. Me quedé inmóvil frente al calendario. 9 meses. 9 meses desaparecido. No recordaba nada. Absolutamente nada. Ni un solo día. Ni una sola hora. Era como si alguien hubiera arrancado una parte completa de mi vida. Miré mi reflejo en una ventana rota. Mi cabello estaba más largo. Mi barba había crecido. Incluso parecía más delgado. No había duda. El tiempo había pasado. Y yo no tenía idea dónde había estado. Logré salir del complejo poco antes del amanecer. La carretera seguía ahí. Los bosques seguían ahí. Todo el mundo parecía exactamente igual. Pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Conseguí llegar hasta una ciudad cercana. Compré un teléfono. Lo primero que hice fue buscar mi nombre. Y lo encontré. Miles de resultados. Noticias. Reportes. Fotografías. Todos decían lo mismo. Desaparecido 9 meses atrás. La organización había declarado mi muerte. Mi familia me había buscado. La policía también.
Nadie había encontrado un rastro alguno, porque aparentemente yo había desaparecido sin dejar huella. Durante varios días permanecí escondido, intentando reconstruir lo que había ocurrido, pero los recuerdos no regresaban. Solo tenía fragmentos, sueños, imágenes sueltas, voces, pasillos y oscuridad, y aquellos ojos negros observando. Entonces comenzaron las llamadas. Siempre ocurrían a las 3:33 de la madrugada. Siempre, sin excepción. Contestara o no, la llamada llegaba. Cuando finalmente me reuní con el valor para responder, escuché. Escuché exactamente lo que esperaba escuchar. La voz. Ya casi lo recuerdas. Colgué casi inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Porque algo comenzó a regresar. Aquella noche soñé y por primera vez vi la jaula. No vi la iglesia, no vi la criatura. Viví en mí mismo, observando documentos, traduciendo manuscritos antiguos, leyendo textos prohibidos, investigando durante 9 meses y recordé por qué había sido elegido. La criatura no me había elegido al azar, nunca lo hizo. Yo había sido seleccionado mucho antes de que llegara a aquella iglesia, porque existía algo en la organización que jamás contaba a sus nuevos miembros. La entidad no hablaba con cualquiera, solo podía comunicarse con personas capaces de comprenderla, personas que reunían ciertas características, personas que de alguna manera estaban conectadas con ella antes de conocerla. Y yo era una de ellas. Durante siglos, la organización había estado buscando individuos como yo, observándolos, estudiándolos, preparándolos, no para convertir a la criatura, sino para reemplazar a quienes desaparecían, porque mantener encerrada aquella cosa requería vigilancia constante, generación tras generación, siglo tras siglo, y tarde o temprano todos terminaban igual, escuchando la voz, soñando con ella, pensando en ella, hasta que ya no podían. Aquella fue la verdadera razón por la que encontré mi expediente. Yo nunca fui un investigador. Yo era el siguiente guardián, el siguiente custodio de la prisión. Y durante aquellos 9 meses perdidos había aceptado el puesto. Lo había aceptado voluntariamente. Ese recuerdo regresó como una puñalada. Vi nuevamente la cámara subterránea, la jaula, las velas, los sacerdotes. Y me vi firmando documentos, juramentos, acuerdos, promesas, Aceptando una responsabilidad. que ahora ya no podía recordar. Pero algo más volvió junto con aquellos recuerdos. Una pregunta que le había hecho la criatura durante uno de nuestros encuentros. ¿Por qué permaneces aquí? Y recordé su respuesta. Porque no estoy encerrado. Sentí un frío indescriptible. Porque por fin entendí. La jaula. La jaula nunca había sido para él. Porque los textos escritos en lenguas desaparecidas miles de años antes de Roma, tablillas de piedra, fragmentos de pergaminos, incluso inscripciones grabadas en materiales que nadie había logrado descifrar. Todos hablaban de la misma entidad, siempre la misma, con distintos nombres, pero siempre la misma entidad, pero describiendo exactamente al mismo ser. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Bajo la iglesia no era un demonio, no era un ángel, no era una criatura, ni siquiera era una forma de vida. Era algo mucho más antiguo, mucho más grande, mucho más terrible.
Los textos afirmaban que, antes de que existieran las civilizaciones, antes de que los seres humanos aprendieran a escribir o a construir ciudades, algo descendió sobre nuestro mundo, no desde el cielo, no desde otro planeta, sino desde un lugar que en los documentos llamaban el vacío entre las estrellas. Los antiguos no intentaban adorarlo. Le tenían miedo. Un miedo tan profundo que generaciones enteras dedicaron sus vidas a estudiar una única pregunta: ¿cómo detener algo que no puede morir? Y la respuesta que encontraron fue tan absurda como aterradora. No podían destruirlo, no podían encerrarlo, no podían expulsarlo, solo podían hacerlo dormir. Dormir mediante el recuerdo. Al principio aquella frase no tenía sentido para mí, hasta que recordé el último manuscrito, el más antiguo de todos. Según el documento, la entidad existía gracias a la conciencia de los seres inteligentes. Era una paradoja imposible. Mientras alguien recordara su existencia, permanecería dormida, inmóvil y limitada, observando desde la distancia. Pero si llegaba a ser olvidada, si toda memoria de ella desaparecía, si ningún ser vivo conservaba su recuerdo, entonces despertaría. Y cuando despertara, recuperaría su verdadera forma. Recuerdo haber leído aquella línea una y otra vez, porque debajo había una ilustración, una representación hecha por alguien que intentó describir lo indescriptible. No era una criatura, no tenía cuerpo, no tenía rostro, era una sombra extendiéndose por las galaxias, como si el universo entero estuviera siendo consumido por la única presencia. Comprendí entonces por qué la organización existía, por qué los guardianes desaparecían, por qué los sacerdotes protegían aquel lugar. No estaban ocultando a la entidad del mundo, estaban impidiendo que el mundo olvidara. Cada generación transmitía el conocimiento a la siguiente. Cada guardián dedicaba su vida a mantener vivo el recuerdo. Cada investigador cargaba con una pequeña parte de aquella responsabilidad. Y ahora yo entendía por qué me habían elegido. Durante los 9 meses desaparecidos me habían preparado. Me habían mostrado los archivos completos. Me habían revelado la verdad. Y yo había aceptado convertirme en uno de ellos. Aunque al principio no recordaba nada, todo fue llegando a mí, de cómo acepté, por la humanidad. Los guardianes eran cada vez menos, y los registros desaparecían, porque estaba cambiando algo bajo la tierra. La última vez que descendí a la cámara, lo vi por mí mismo. La criatura seguía adentro, pero era algo diferente. Por primera vez, estaba de pie, observándome. Sus ojos negros parecían fijos en mí. Sentí su mirada. No era odio, no era maldad, era hambre. Ya comenzó, dijo la criatura, susurrando. ¿Qué comenzó?, pregunté. La criatura observó los símbolos, los altares, las cadenas, y después respondió: el olvido. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Qué ocurrirá cuando nadie te recuerde? La criatura permaneció en silencio varios segundos, y entonces sonrió, y durante un instante dejé de ver la habitación. Vi algo imposible. Vi estrellas apagándose. Vi sistemas solares enteros desapareciendo. Vi mundos siendo arrastrados hacia la oscuridad infinita.
Vi algo tan inmenso que mi mente apenas pudo soportarlo. Finalmente, escuché su respuesta. Entonces, despertaré. Aquellas fueron las últimas palabras de él. La organización cayó pocos meses después. Los archivos comenzaron a desaparecer. Los santuarios dejaron de responder. Los guardianes se dispersaron. Y por primera vez en miles de años, nadie parecía estar vigilando. No sé cuánto tiempo queda. Quizá décadas. Quizá siglos. Quizá menos. Por eso estoy grabando esto. No para advertirles. No para pedir ayuda. No para que intenten encontrar la iglesia. Porque ya es demasiado tarde para eso. Estoy grabando esto para cumplir la única misión que realmente importa. Mantener vivo el recuerdo. Porque mientras existe alguien que lo recuerde, mientras alguien conserve esta historia, mientras alguien sepa que está ahí abajo, dormirá. Pero si algún día este archivo desaparece, si algún día nadie vuelve a escucharlo, si algún día su nombre se pierde para siempre, entonces sí estaremos realmente jodidos.